Era un día cualquiera en Bethlehem, Pensilvania, una ciudad tranquila donde la gente trabajadora construía su futuro, donde los secretos parecían no existir. Pero el 28 de marzo de 1979, esa calma se rompió. Holly Brannigan, una joven de 17 años con toda la vida por delante, fue brutalmente atacada en su propia casa. No hubo señales de robo, no hubo testigos. Solo un misterio que ha dejado a esta comunidad con una pregunta sin respuesta por más de 4 décadas. ¿Quién mató a Holly Brannigan? Y lo más inquietante, ¿por qué? Hola mi gente, bienvenidos a Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por acompañarme otra vez esta semana. Ya saben, denle un like, suscríbanse al canal para yo poder seguir trayéndole estas historias. Pónganse cómodos, estamos listos, nos vamos a la historia. Holly Moira Brannigan nació el 8 de diciembre de 1961. Era una joven que era muy querida por todos, con un futuro brillante y prometedor. Sus amistades la describen como amable, confiable y receptiva, que aunque era una muchacha que era muy reservada, no solía hablar mucho de sí misma ni de sus sentimientos, esto era algo que ellos entendían porque sabían que ella era así por las cosas que había tenido que enfrentar en la vida. En 1979, Bethlehem, Pensilvania, mejor conocida como Christmas City, la ciudad de la Navidad, no era muy diferente a como la conocemos hoy. Era una ciudad con un fuerte sentido de comunidad, marcada por la historia de Bethlehem Steel, la enorme siderúrgica que en ese entonces aún estaba en funcionamiento y empleaba a miles de personas. Era una época en la que los adolescentes pasaban las tardes en los centros comerciales, escuchaban Fleetwood Mac en la radio y las noticias locales rara vez reportaban algo fuera de lo ordinario. Ahora, no todo era perfecto. Ya para finales de la década las cosas empezaban a ir mal. La competencia con el acero extranjero y los nuevos procesos más baratos estaban afectando la economía de la ciudad. Y la gente empezaba a preocuparse por el futuro de la ciudad y la criminalidad estaba en aumento. A pesar de eso, la comunidad seguía siendo bien activa. Había barrios llenos de vida con familias que se conocían de toda la vida, negocios pequeños y escuelas donde todos sabían quién era quién. Cuando ocurrió el asesinato de Holly Brannigan en 1979, la gente quedó en shock, porque era una comunidad que se suponía que todos se conocían y confiaban entre sí. Era algo que aquí no pasaba a diferencia de las ciudades vecinas como Easton y Allentown. El crimen era prácticamente inexistente. La ciudad tenía alrededor de 80,000 habitantes, pero aún así conservaba esa esencia de una comunidad unida. Tenía buenas escuelas para los niños, amigos con quienes compartir y vecinos en quienes confiar. Era el tipo de lugar donde cualquiera soñaría criar sus hijos. Richard Brannigan trabajaba como representante de ventas para una empresa de cemento en Nueva Jersey, y con su sueldo lograba mantener bastante bien a su familia. Y de hecho fue este sueldo que le permitió comprar una casa en una zona exclusiva de Bethlehem, Pensilvania, en la calle Pinetop Trail, un área tranquila, rodeada de árboles y un poco apartada del bullicio de la vida en la ciudad. Ellos no eran millonarios, pero vivían cómodos y sobre todo eran felices. La familia Brannigan era el reflejo del típico hogar estadounidense de los años 60. Richard y Peg Brannigan tenían 2 hijos, Sean y Holly. Peg se dedicaba completamente al hogar, asegurándose que en la casa todo estuviera en orden, que fluyera como debía, y a cuidar a los niños, mientras que Richard trabajaba para mantener a la familia. Pero sabemos que la vida en cualquier momento nos puede jugar una mala mano y cambiar en tan solo un instante. Así como sucedió con la vida de los Brannigan cuando a Peg le diagnosticaron leucemia. A partir de ese momento, la dinámica familiar dio un giro drástico.
Holly, con solo 14 años, tuvo que asumir las responsabilidades del hogar y ella hizo todo lo posible para mantener a su familia unida, mientras su madre poco a poco se iba apagando. Esta niña nunca se quejó, simplemente siguió adelante junto a su padre y su hermano, haciendo lo mejor que podían en medio de la adversidad. Lamentablemente, después de un largo tratamiento y de luchar con todas sus fuerzas, Peg perdió la batalla contra el cáncer en noviembre de 1976. Tenía apenas 47 años. Sus hijos Holly y Sean tenían 14 y 15 años. 3 años después, para 1979, la vida de los Brannigan había seguido su curso y juntos como familia llevaban su rutina. Sean ya estaba en su primer año en la Universidad de Lehigh y Holly cursaba su último año en la escuela secundaria Freedom, que por cierto es la misma escuela a la que mi hija va. Holly era una joven carismática, con el pelo negro y oscuro y una sonrisa cautivadora. Medía 5 pies con 8 pulgadas de estatura y tenía una personalidad vibrante. Era bien sociable, le encantaba salir de fiestas, pero al mismo tiempo era una muy buena estudiante. Ella se la pasaba ocupada, siempre tenía algo que hacer, que si entre la escuela, los deportes y el trabajo, su agenda siempre estaba llena. Y puede que esa necesidad de mantenerse ocupada era su manera de lidiar con todo lo que había pasado con su mamá. Durante el verano, Holly trabajó como mesera en un restaurante llamado Picador Terrace del Holiday Inn, cubriendo los turnos de desayuno y almuerzo. Aquí su supervisora la describe como una muchacha tímida, pero con una personalidad muy agradable. Sin embargo, Holly también era alguien que se tomaba las cosas muy a pecho, y si un cliente no quedaba satisfecho con su servicio, esto era algo que realmente le afectaba. Ella quería hacerlo todo bien, quería complacer a todos, y esto la impulsaba aún más a su determinación. Cuando comenzó el otoño y las clases retomaron su curso, Holly decidió hacer un cambio. Dejó el trabajo en el restaurante y empezó a trabajar a tiempo parcial en una tienda de departamentos llamada Van Burgers en el Westgate Mall de Bethlehem. Y ahí trabajaba 3 días a la semana después de que salía de la escuela. Por otro lado, su hermano Sean compartía una pasión distinta: los carros. Le encantaba trabajar con los carros, desmantelarlos, volverlos a montar, arreglarlos, y tenía un trabajo en una gasolinera en Hanover Township, que no era solo una estación de servicio, sino que también era un taller donde hacían cambios de aceite, de gomas y otros trabajos de tipo mecánicos. Su familia era un equipo, cada uno aportaba de alguna manera. Holly era una joven con metas claras y siempre buscaba estar involucrada en diferentes actividades. Después de graduarse de la secundaria, Holly tenía planes para asistir a la Universidad de Penn State. Durante su penúltimo año en Freedom High School, decidió unirse al equipo de fútbol americano masculino como encargada del equipo, donde su trabajo consistía de llenar las botellas de agua, cortar naranjas y recoger las pelotas durante los entrenamientos y los partidos. Pero la razón por la que ella realmente se unió al equipo no fue solo por su amor al deporte, sino porque a ella le gustaba uno de los amigos de su hermano, un joven de nombre David Eltingham. Y aunque David era un año mayor que ella, ellos se gustaron desde el principio y él la invitó a salir y Holly aceptó. Y con el tiempo comenzó a pasar más tiempo con él y después comenzó a pasar tiempo con su familia. Ella iba a su casa, compartía con sus padres, Sydney y Julia, y se fue integrando poco a poco en su entorno. Del mismo modo, David también pasaba tiempo en la casa de Holly. Conocía a su hermano Sean, a su papá Richard e incluso al perrito de la familia, Clancy. Sean y su papá veían a David como una buena influencia para Holly y creían que él podía ayudarla, como quien dice, a sanar, aliviar un poco su dolor después de la muerte de su mamá. Y por un tiempo parecía que esta relación tenía futuro. Pero cuando David comenzó su primer año en la universidad, todo terminó de forma abrupta. No hubo explicaciones ni discusiones públicas, solo dejaron de verse
y nadie realmente supo qué fue lo que pasó entre ellos. Con el tiempo, Holly se enfocó en otras cosas. No volvió más a ser la encargada del equipo de fútbol porque había empezado a trabajar después de la escuela y ya el tiempo no la alcanzaba. Su círculo cercano lo conformaban sus dos mejores amigas, Cynthia Bove y Sally Hancox, a quienes Holly siempre estaba dispuesta a escuchar. Holly no tenía un novio fijo, pero pasaba tiempo con varios de los amigos de su hermano, e incluso al menos con dos hombres adultos cuyas identidades se volverían clave cuando la policía comenzara a investigar su caso. El estilo de vida en la casa de los Brannigan era bastante independiente. Su papá viajaba con frecuencia por su trabajo, lo que significaba que Holly y Sean pasaban bastante tiempo solos. No tenían la supervisión constante de un adulto preguntándole que si a dónde vas, con quién vas a estar o qué hacían. A pesar de esto, ellos se cuidaban el uno al otro, aunque cada uno tenía su propio grupo de amigos y sus propias actividades. Todo iba bien y nada de esto parecía ser un problema hasta la primavera de 1979. El miércoles 28 de marzo de ese año, Holly se levantó temprano como cualquier otro día, se vistió para ir a la escuela mientras que su padre, Richard Brannigan, se preparaba para salir al trabajo. Sean, por otro lado, seguía durmiendo porque él estaba de vacaciones de primavera y no tenía ninguna prisa por levantarse. Antes de irse, Richard les recordó a sus hijos que él no volvería a la casa esa noche, ya que después del trabajo manejaría hasta Atlantic City, a más de 2 horas de distancia. Holly ya tenía planes porque había acordado salir a comer con sus amigas más tarde ese día, pero nunca llegó a la cita. Ese miércoles, Holly Brannigan, de 17 años, fue a la escuela como lo hacía todos los días de la semana, y generalmente alguna de sus amigas la llevaba a su casa, pero ese día, por una que otra razón, decidió tomar la guagua, el autobús, para llegar a la casa. Realmente se desconoce si esa fue una decisión al azar o si tenía que ver algo con algo que ella tenía en mente, pero fue diferente a su rutina habitual. Al llegar a casa, hizo lo que siempre hacía. Se pegó al teléfono. Holly podía pasar horas hablando con sus amigas, como cualquier adolescente de su edad. Hoy en día los muchachos siguen igual, solo que ahora no hablan, todo es por mensajes. Deberíamos recuperar ese hábito de conversar, ¿verdad? Ese día tenía planes para salir a comer pizza con sus amigas y Sally, una de ellas, pasaría a recogerla a las 6 de la tarde. Pero mientras Holly hablaba por teléfono en su cuarto con Cynthia, su mejor amiga, a las 4:40 de la tarde escuchó que alguien tocaba la puerta. «Alguien está aquí», le dijo a Cynthia antes de dejar el teléfono en la cama y bajar a ver quién era. Cynthia se quedó esperando en la línea y podía escuchar la música que sonaba en el radio de Holly. Unos minutos después, Holly agarró el teléfono de la cocina y le dijo a su amiga que había llegado alguien a la casa y que tenía que cortar la llamada, pero que la iba a llamar para atrás. Su voz sonaba normal, Holly no parecía preocupada ni nerviosa. Cynthia no recordó haber oído a Clancy, el perrito de la familia, ladrar. Todo parecía estar en orden. 5 minutos después, a las 4:45, Holly hizo una llamada a la oficina de su padre, queriendo confirmar si él ya había salido hacia Atlantic City, a lo que la secretaria le dijo que sí, que ya estaba en camino. A las 5 de la tarde, la amiga de Holly, Cynthia, la llamó de vuelta. Pero lo que ocurrió a continuación no estaba muy claro. Según algunas versiones, el teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Otras versiones dicen que el tono sonaba como si el teléfono estuviera ocupado, como si alguien estuviera usando la línea en ese momento. La confusión comenzaba a tomar forma. Ya a las 6 de la tarde, Sally, la amiga de Holly, llegó a la casa para recogerla, tal y como ellas habían planeado. Tocó la puerta principal y de inmediato fue recibida por el perro de la familia Clancy, que comenzó a raspar la puerta y empezó a ladrar como lo hacía siempre cuando alguien llegaba. Pero cuando volvió a tocar, no hubo respuesta. Sally, algo extrañada, pensó que tal vez Holly estaba en la ducha o que los planes habían cambiado, o que quizás Holly ya se había adelantado y se había ido de la casa. Así que en vez de esperarla,
decidió caminar alrededor de la casa y llegar a la parte de atrás de la casa, a la escalera que llevaba a la puerta corrediza de la cocina. Sin embargo, según ella lo contó más tarde, algo extraño la detuvo y se quedó en la base de las escaleras mirando hacia la puerta. Algo no se sentía bien, era como si un mal presentimiento la hubiera hecho frenar y no llegó a subir las escaleras. Algo en el aire estaba fuera de lugar, aunque no sabía qué era. Mientras tanto, en otro lugar, Sean, el hermano de Holly, estaba en la casa de su mejor amigo Mark Viola. Mark, que tenía 18 años y todavía vivía con sus padres, estaba trabajando con Sean en un carro que estaban arreglando. La mamá de Mark invitó a Sean a que se quedara a comer y este muchacho ya perdió a su mamá, en realidad no tiene a nadie que le cocine, pues esto pasaba a menudo y él le dijo, claro que sí, que voy a comer con ustedes. Cuando terminaron de comer, decidieron continuar con el trabajo. Y Sean sabía que probablemente eso los mantendría ocupados hasta bien tarde, por lo que decidió llamar a su casa para avisarle a Holly que él se iba a quedar a dormir en la casa de Mark. Sean intentó llamar varias veces, pero no hubo respuesta. El teléfono seguía sonando ocupado y Sean, acostumbrado a que su hermana siempre estuviera pegada al teléfono, pensó que probablemente ella simplemente no le había prestado atención. Pero lo que no sabía era que esa llamada no sería como las demás. Hubo varias llamadas hechas a la casa de los Brannigan, pero ninguna fue contestada. Algunas de estas llamadas fueron redirigidas a casas cercanas en la misma cuadra, lo que causó aún más confusión más tarde. Se cree que esto ocurrió debido a un error técnico donde las líneas telefónicas se cruzaron accidentalmente. Curiosamente, ese mismo día, un técnico de la compañía telefónica Bell estaba trabajando en el vecindario tratando de resolver problemas con las líneas, lo que podría haber sido la causa de todo este alboroto. A la mañana siguiente, alrededor de las 7 de la mañana, Sally, preocupada por no haber podido comunicarse con Holly la noche anterior, volvió a pasar por la casa de su amiga. Después de llamarla repetidamente y encontrarse con que la línea estaba ocupada, decidió ir a buscarla a la casa como siempre para llevarla a la escuela. Sally tocó la bocina del carro, pero Holly no salió. La bocina comenzó a molestar a los vecinos, así que Sally estaba un poco frustrada y se bajó del carro y tocó la puerta. Pero al igual que la vez anterior, solo les respondió el perro. Tocó nuevamente, pero sin respuesta de Holly. Finalmente, Sally se fue para la escuela sin ver ni hablar con Holly. Después de un desayuno rápido y unas reparaciones de última hora, Sean se subió a su carro para regresar a su casa acompañado por su amigo Mark. Ambos estaban ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Cuando Sean llegó a la casa alrededor de las 11 de la mañana, se encontró con algo completamente inesperado, una escena que nunca hubiera imaginado. Sean encontró el cuerpo de Holly tirado en un charco de sangre sin vida en el piso de la cocina cerca de la puerta corrediza. Un cuchillo de cocina de 10 pulgadas estaba clavado en su espalda y el ataque había sido tan violento, tan lleno de odio que el mango del cuchillo estaba cerca de ella, roto en el suelo. Lo primero que Sean notó fue que el teléfono de la cocina estaba descolgado y un reloj en la misma área estaba roto en el piso con la hora marcada a las 5:20. Este reloj ha sido objeto de mucha conversación, ya que la hora 5:20 se ha utilizado para estimar el momento en que Holly pudo haber sido asesinada. Muchos cuestionan si el reloj realmente servía, pero en mi opinión, en ese tiempo creo que era más común tener estos relojes de cucú que siempre funcionaban bien. Sean y Mark, horrorizados, salieron corriendo de la casa hacia la casa de los vecinos justo al frente, pero con cierta distancia, pidiendo ayuda a gritos. El vecino abrió la puerta y ellos le explicaron qué fue lo que había pasado y pidieron que llamaran a la policía. Los vecinos llamaron a las autoridades y posteriormente contactaron a la oficina de Richard, quien regresó a la casa lo más rápido que pudo. Cuando la policía llegó a la casa, comenzaron la investigación de la escena del crimen. Sin embargo, en este tiempo la policía tenía muy poca experiencia en casos de homicidio y cometieron errores
críticos durante su investigación, al no asegurar ni la casa ni el patio, permitiendo que varias personas entraran y salieran de la casa, lo que comprometió la integridad de la escena del crimen. Uno de los oficiales fue a su patrulla para notificar al departamento que necesitaba más agentes debido a la gravedad del crimen en la casa, y en un abrir y cerrar de ojos la casa se llenó de oficiales de todos los departamentos, incluyendo hasta los del tráfico, que no tenían nada que ver con el caso y mucho menos en un caso que tenía que ver con un homicidio. Los oficiales empezaron a mover cosas, a colocar las sillas y a tocar objetos sin ningún tipo de precaución. No llevaban guantes ni botines y la escena del crimen se contaminó completamente y terminó siendo procesada lo mejor que se pudo. Se tomaron huellas dactilares y se pudieron sacar algunas fotos. Entre la evidencia se descubrió que la televisión estaba sintonizada en el canal 6, en el canal de ABC, y el teléfono de la cocina estaba sobre la mesa. El cuchillo utilizado para este ataque contra Holly era un cuchillo de la misma casa de los Brannigan. Se mencionó que había una toalla ensangrentada sobre la estufa y algunos imanes regados por la cocina, de esos imanes que ponemos en la nevera. También había un pequeño reloj cucú en el suelo cerca de la mesa de la cocina y las sillas estaban caídas. Sin embargo, no había indicios de que faltara algo de valor o que la casa hubiera sido saqueada. Las sillas que no estaban en su lugar fueron puestas nuevamente en su sitio por los policías y hasta la cámara con la que tomaban las fotos fue colocada sobre la mesa, posiblemente comprometiendo la escena. Aunque encontraron algunas huellas dactilares, eran mínimas, unas pocas huellas parciales. El mango de cuchillo fue recolectado y al examinarlo se descubrió que estaba completamente limpio, sin huellas. Y aquella toalla ensangrentada de la que se habló que encontraron en la escena nunca fue colectada como evidencia y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ella. Se menciona también que podría haber algo debajo de las uñas de Holly, por lo que se les cortaron las uñas para analizarlas. La autopsia de Holly Brannigan reveló que Holly tenía 18 heridas, la mayoría de ellas en su espalda. De esas 18, 15 eran mortales, 3 eran menos graves y tenía un par de heridas defensivas en las manos. No hubo alguna evidencia de agresión sexual. La muerte fue extremadamente violenta y llena de odio, lo que sugiere que fue algo personal. Dado que la mayoría de las heridas fueron en su espalda y las pocas heridas defensivas que tenía, es probable que quien la atacó, pero a que ella le diera la espalda para atacarla sin piedad, de manera cobarde. Es muy posible que Holly pereció rápidamente durante el ataque. Algo que resultó un tanto extraño en la autopsia fue que se reveló que Holly había tenido actividad sexual unos 3 días antes de su muerte. Además, se encontraron rastros de cannabis en su sistema y un poco de marihuana en su cartera, un poco de zumo. Sobre lo que pasó antes de la tragedia, se sabe que Holly colgó el teléfono y bajó a ver quién estaba en la puerta. No está claro si su amiga Cynthia, quien seguía en la línea, escuchó al perro ladrando, pero sí escuchó música de la radio. No hay registro de que el perro estuviera ladrando, pero dado a lo que ocurría, el sonido de la radio y la distancia entre el cuarto y la puerta principal de la entrada de la casa podrían haber ahogado los ladridos de Clancy. Ahora, cuando Holly regresó al teléfono, después de unos 7 minutos, ella le dijo a su amiga que alguien había llegado y que debía cortarle la llamada, pero prometió llamarla después. Si Holly no hubiera conocido a la persona en la puerta, ¿por qué habría dejado entrar a alguien sin alertar a su amiga? Es una pregunta que sigue sin respuesta. También es posible que la persona que estaba en la casa estuviera preguntando por su papá, lo que habría llevado a Holly a llamar a la oficina de su papá. Este crimen no parecía ser algo planeado o premeditado, más bien parecía ser un ataque impulsivo, motivado por una emoción intensa y personal. El ataque fue extremadamente brutal y es muy probable que el agresor sabía lo que estaba haciendo.
Los expertos calcularon que el ataque duró entre 30 y 40 segundos y la hora de su muerte se estableció en torno a las 6:45 de la tarde del 28 de marzo de 1979. Ahora, sabemos que a las 4:40 Holly todavía estaba con vida y la secretaria de su papá confirmó la hora de la llamada. Luego, a las 6 de la tarde, cuando su amiga llegó, nadie le contestó la puerta. Esto permitió calcular que la hora de su muerte ocurrió antes del atardecer, alrededor de las 6:30, ya que en esa época el sol se ponía más o menos a esa hora. Y esto significa que Holly había fallecido al menos 18 horas antes de ser encontrada. Tras el ataque, alguien se tomó el trabajo de limpiar la escena, lo que dejó a los investigadores sin pistas y con más preguntas que respuestas. La amiga de Holly, Cynthia, no recordaba nada concreto, no sabía ni la hora, ni siquiera recordaba de lo que estaban conversando, solo que fue una charla casual, sin nada fuera de lo común entre jóvenes. No había ventanas rotas ni cerraduras dañadas, lo que sugiere que el agresor probablemente tenía acceso libre a la casa. Los oficiales revisaron el vecindario, pero los vecinos no reportaron nada extraño alrededor de la residencia. Sin embargo, algunos recordaron haber escuchado un grito tarde en la noche. Pero lo más raro aún fue la falta de colaboración en la investigación, especialmente en una comunidad que se suponía que era unida, donde todos se conocían y todos conocían a Holly. Puede que tal vez haya sido por el miedo, pero nadie quería ayudar. Los padres de los menores a quien la policía quería interrogar no permitieron que sus hijos hablaran con ellos. Y los mayores de edad contrataron abogados. Eso levantó sospechas porque parecía que todos intentaban evitar involucrarse. Los investigadores identificaron a 6 personas que podrían haber estado relacionadas con el caso, entre ellas compañeros de clase de Holly y del vecindario. Sin embargo, todos fueron descartados a medida que avanzaba la investigación durante los días, semanas y meses posteriores al crimen contra Holly. Por un breve tiempo, su hermano Sean fue el principal sospechoso en el pueblo de Bethlehem y el pobre muchacho vivió bajo una nube de sospecha. Tanto Mark como Sean fueron sospechosos, pero su coartada rápidamente desmintió esa teoría porque ellos estaban en la casa de la madre de Mark, quien confirmó que ellos estuvieron ahí todo el día. Algo que me parece muy interesante y no creo que hoy día es común, si del todo, dado que no había pistas ni que nadie quería ayudar a la policía, no le quedó otra opción que pedir ayuda a un mentalista llamado George Kristen, o mejor dicho, The Amazing George Kristen, como él mismo se hacía llamar. The Amazing Kreskin. Lo que George hacía era hipnotizar a las personas para extraerles recuerdos que no podían recordar por sí solas. Algo que él denominaba stimulation of the imagination, estimulación de la imaginación. Cynthia, la amiga con la que Holly estaba hablando por teléfono, se sometió a esta hipnosis y con la ayuda de George, ella logró recordar la música que estaba sonando de fondo durante su conversación con Holly. Y esto es impactante porque la policía llevó esa información a la estación de radio y gracias a ello pudieron identificar la hora exacta en la que la canción había reproducido, la cual era a las 4:40 de la tarde. Existe la posibilidad de que cuando la amiga de Holly, Sally, llegó a buscar a Holly, el asesino todavía estaba en la casa, porque quien haya cometido este crimen se tomó su tiempo para limpiar la escena sin dejar huellas ni rastros, absolutamente nada. Y con eso, la investigación del caso de Holly quedó completamente estancada. Después de la investigación, Richard y Sean, el papá y el hermano de Holly, regresaron a la casa. Sean estaba frustrado con el estancamiento de la investigación. Él quería que se encontrara el culpable del asesino de su hermana como cualquier hermano lo haría. Y aquí Sean, supongo que para buscar o asustar al presunto asesino de su hermana, empieza a regar rumores de que él y la policía sabían quién fue el asesino de Holly y que estaban a punto de hacer un arresto.
Su papá Richard le advirtió a Sean que dejara de esparcir rumores, ya que podría llamar la atención sobre él y convertirlo a él en el principal objetivo del asesino. Pero Sean no le prestó atención a su padre y siguió difundiendo los rumores. Dad, he says, I'm going to get the word out that I know who did it. I said, don't you dare. Ahora, el 9 de septiembre de 1979, algunos 6 meses después de la muerte de Holly, Sean y Mark, su amigo, estaban trabajando en la estación de servicio Renner. Mientras limpiaban el aceite derramado en el piso, que suele ocurrir durante los cambios de aceite, ellos estaban usando gasolina para aflojarlo. Y esto es algo común que usan en los talleres de mecánica. Y ellos le echaron 2 vasos de gasolina al aceite para facilitar la limpieza. Un cliente llegó a echar gasolina y su amigo Mark salió a atenderlo. Para limpiar el garaje, ellos estaban usando una lavadora a presión dentro del garaje. Las puertas del garaje estaban cerradas y había muy poca ventilación. A las 9:30 de la mañana ocurrió una explosión en la estación de servicio, con Sean todavía dentro del garaje. Mark corrió hacia las puertas, pero no pudo entrar debido al intenso fuego, y así él corrió por el lado del edificio y fue allí donde lo vio. Sean salía por una ventana, aún prendido en llamas, con quemaduras graves en la mayor parte de su cuerpo. Era un infierno literal. ¡Qué tragedia! Mark rápidamente apagó las llamas en Sean y esperó con él a que llegara la ambulancia. Sean, entre el dolor, le rogó a su amigo que no lo dejara solo. Sean fue llevado al hospital en estado crítico, pero la policía quería interrogarlo, querían hablar con él. Pero no para que él les contara lo que había sucedido con la explosión, sino porque ellos todavía pensaban que él podría haber sido responsable de la muerte de Holly y querían obtener una confesión de él, incluso en su lecho de muerte. Debido a las graves quemaduras de 3er grado que sufrió en su tráquea y el daño severo en sus pulmones, Sean no podía hablar, estaba intubado por la nariz. Y aún así, los oficiales comenzaron a hacerle preguntas para que respondiera moviendo la cabeza si sí o no. Y le preguntaron si él había sido el asesino de Holly o si sabía quién lo había hecho. Y él a ambas preguntas respondió que no. 9 días después de la explosión, Sean falleció. Esto fue una tragedia tras otra para esta familia. Richard Brannigan perdió a su familia entera en menos de 3 años. Looking for revenge or anything like that. As I say, I'm looking for resolution so I can forget, not forget it, but bring an end to it and get some conclusion as to what went on. And that's really all I'm looking for. I lost my whole family. La investigación sobre la muerte de Sean concluyó que la lavadora a presión tenía una falla eléctrica en un circuito. Y según la policía de Bethlehem, los gases de la máquina combinados con los vapores de la gasolina causaron una chispa que provocó la explosión. Richard, el padre de Sean, pensaba que los rumores que su hijo había estado regando, por los cuales él le había advertido, habían asustado al asesino, lo que pudo haber causado que también terminara con la vida de Sean. Richard Brannigan siempre dijo que la muerte de sus hijos Holly y Sean estaban conectadas. I think he was murdered. Pero la policía asegura que no había relación. Ahora, la máquina de presión que causó la explosión en la estación de servicio había sido prestada del restaurante King Chef, que se encontraba cerca de la gasolinera. Las sospechas de Richard aumentaron aún más cuando 6 años después de la muerte de Sean, el dueño de esa lavadora de presión y del restaurante, Tony Soriano, fue encontrado sin vida el 12 de agosto de 1985 bajo circunstancias sospechosas. Mi gente, si ustedes no se han dado cuenta aquí hay algo. Aquí hay algo que han estado ocultando, en mi opinión. Son 3 personas muertas, una tras otra. Ok, que el que le prestó la máquina de presión falleció 6 años después, pero él tenía un trauma, alguna cortadura, no pude conseguir qué tan extensa era en la parte posterior de su cabeza.
lo que inicialmente llevó a pensar que había sido asesinado. Sin embargo, durante la autopsia se descubrió que él tenía estricnina, lo cual es un veneno utilizado en venenos para ratones, en su sistema, y su muerte fue declarada como inconclusa. ¿Será todo esto una pura coincidencia? Según un artículo del Morning Call publicado el 13 de agosto de 1985, cuando el hijo de Tony, Dino Vincent Soriano, se enteró de la muerte de su padre, él corrió hacia el lugar y en el camino fue forzado a desviarse de la carretera por otro vehículo que iba a alta velocidad, lo que provocó que él se estrellara contra un poste. Dino y su pasajera fueron llevados al hospital, donde fueron atendidos y dados de alta. El otro vehículo, según los testigos, era un Plymouth Horizon de color azul claro. Algo extraño ocurrió ahí. El 29 de marzo, el mismo diario publicó que no había evidencia de juego sucio en el caso de Anthony Soriano. Y también mencionaron que el trauma en la cabeza de Soriano podría haber sido el resultado de una caída y que la muerte se seguiría investigando, ya que no sabían de dónde había obtenido esa estricnina, el veneno. La causa de la muerte se quedó igual, declarada inconclusa por el forense del condado de Northampton, Joseph F. Reichel. Y les digo que aunque muchos podcasts mencionan que fue un accidente, no encontré ninguna fuente que lo confirmara. Lo que sí encontré es que la muerte fue considerada inconclusa y de ahí no absolutamente nada más sobre su muerte. El alcalde de Bethlehem, en honor a Holly Brannigan, declaró el 10 de mayo como el día de Holly Brannigan. Formalizaron un evento llamado Reward Fund Day, que fue organizado para recaudar fondos, los cuales se destinarían a un fondo especial en el cual lograron recaudar $5,000 gracias a la iniciativa de David Eltringham y su papá Sidney Eltringham. Durante la presentación del caso de Holly es muy importante destacar que el 28 de marzo de 1979, el mismo día en el que Holly Brannigan fue asesinada, ocurrió un accidente en la planta nuclear 3 Mile Island, cerca de Harrisburg, Pensilvania. El incidente, que involucró una fusión parcial de reactor y filtración de radiación, este fue el mayor accidente nuclear en la historia de los Estados Unidos. Y este accidente industrial opacó el caso de Holly, poniendo su investigación en segundo plano. Pero a pesar de eso, la policía continuó con la investigación buscando nuevas pistas. Después de haber agotado todas las posibles líneas de investigación, la policía revisó el diario de Holly. Y al principio parecía que ella lo utilizaba principalmente para llevar su registro de su ciclo menstrual. Pero también escribía sobre su atracción por varios chicos, y algunos eran mayores que ella, y a quienes ella identificaba solo con el uso de códigos y números sin revelar sus nombres. Y uno de los números que aparecía con frecuencia era el número 32, asociado con una persona mayor que ella. Cuando la policía entrevistó a sus amigos y compañeros, descubrieron que el número 32 se refería a un joven llamado George Wilson. Y Holly había escrito en su diario que le gustaba y que quería salir con él, aunque sus amigas no sabían qué tan avanzada estaba la relación entre ellos. Este tipo, George, fue interrogado por la policía y después de proporcionar una coartada sólida durante el momento en que ocurrió el crimen, fue descartado como sospechoso. Y según George, él no tenía idea de por qué Holly utilizaba el número 32 o qué significado tenía ese número para ella. A lo largo de los años, porque recordemos que hace ya casi 46 años que ocurrió este crimen, surgieron más sospechosos. Uno de ellos fue David Eltringham, el joven que mencionamos al principio, que jugaba en el equipo de fútbol que Holly manejaba, y su padre, Sidney Eltringham. Se empezaron a rumorear posibles relaciones secretas entre David y Holly, pero nunca se pudo confirmar si se estaban viendo en secreto.
El papá de David, Sidney, había tenido varios encuentros con la policía en los años 80 debido a peleas familiares, pero nunca enfrentó cargos por estos incidentes. Sin embargo, el 23 de julio de 1990, Sidney fue finalmente acusado de acoso cuando la policía lo arrestó por empujar y lanzar objetos contra su esposa. También fue citado para comparecer ante el tribunal el 10 de enero de 1991 tras una demanda presentada por Cynthia Lynn Peters, quien lo acusó junto a John, un propietario de un club campestre Twin Lakes, de conspirar para evadir el pago de pensión alimenticia. El 22 de julio de 1992, Sidney fue nuevamente acusado, pero esta vez fue por intentar atropellar a un oficial del condado de Northampton durante un incidente que ocurrió cuando este oficial intentó entregarle unos documentos relacionados con un asunto desconocido. El alguacil se acercó a la casa de Sidney y vio 2 carros estacionados con música sonando. Tocó el timbre, pero nadie abrió. Mientras regresaba a su camioneta, vio a salir a la esposa de Sidney y bloqueó la entrada con su vehículo. Cuando el alguacil intentó entregarle los documentos, Sidney y su esposa gritaron y al intentar mover su vehículo casi atropelló al oficial y luego al retroceder lo golpeó en las piernas. Aún así, el alguacil logró dejar la citación debajo en el parabrisas, pero cuando se marchó, ellos activaron el parabrisas y los papeles terminaron esparciéndose por la calle. Y más tarde, Sidney fue detenido durante un control de tráfico. Sidney y su esposa Julia eran los propietarios de un negocio llamado BDA Security Investigative Agency, Inc., vinculado a Eltringham Associates, Inc., el cual él empezó a operar a finales de la década de los 80, después de que Sidney enfrentara problemas durante su tiempo como profesor de psicología en el Northampton Community College. Yo le cuento a ustedes esta historia y estoy ubicándome porque yo vivo en esta misma ciudad. Y entonces se me hace como que, wow, todo pasó tan cerca. Ese Northampton Community College queda solo a unos pocos minutos de mi casa. Se me hace como que, wow, ¿cómo pasó algo así tan cerca? La empresa estaba ubicada en el 2419 Willow Park Road en Bethlehem, Northampton, Pensilvania. Julia era la presidenta, mientras que Sidney desempeñaba el rol de tesorero e investigador privado. En Bethlehem circulaban rumores de que Sidney se había convertido en investigador privado principalmente para resolver el asesinato de Holly. En 2014 fue llamado a testificar ante un gran jurado sobre su posible participación en el caso. Pero algunas personas afirman que podían ubicarlo cerca de la casa de los Brannigan la noche del asesinato de Holly. Sin embargo, debido a las faltas de pruebas físicas que lo vincularan en el crimen, el gran jurado se negó a acusarlo y nunca se le presentaron cargos. Sidney Eltringham fue diagnosticado con cáncer de páncreas y pasó sus últimos días hospitalizado. A finales de 2015 y a principios de 2016, los investigadores intentaron entrevistarlo en el hospital, pero su esposa se negó a permitirle el acceso y el 12 de febrero de 2016, Sidney Eltringham falleció. El 22 de marzo de 2009, el Morning Call publicó que el detective Mark DeLuzio comentó que la policía creía que las personas cercanas al asesino podrían haber notado cambios en su comportamiento después del crimen, que podría haber estado agitado, estresado y excesivamente interesado en los detalles de la escena del crimen y en la investigación. La persona podría haber también participado en la investigación bajo el pretexto de ayudar a la policía. Y sabemos que Sidney Eltringham se convirtió en investigador privado después de la muerte de Holly. En el año 2014, WFMZ publicó un artículo mencionando que la policía tenía un sospechoso, pero no lo identificaron. Aseguraron que sabían quién era el culpable y que esta persona estaba relacionada con la familia, pero desde ese entonces no se ha divulgado nada más sobre el caso. Una de las teorías más fuertes es que el asesino de Holly conocía a Holly, y la razón principal para pensar esto es que no había señales de entrada forzada.
Si alguien entró sin problemas, significa que o la puerta estaba abierta o ella misma dejó entrar a su agresor. Y esto ha llevado a muchos a sospechar de sus amigos, compañeros de clase o incluso algún conocido de la familia. También se ha hablado de la posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con una relación sentimental. Holly era una chica atractiva y extrovertida a la que no le faltaban admiradores. Algunas personas han sugerido que tal vez ella rechazó a alguien o que tuvo una discusión con su ex, o un novio, un amigo cercano. En esa época no se hablaba tanto del acoso o las relaciones violentas ante un rechazo, pero hoy día sabemos que ese tipo de situaciones pueden escalar de manera peligrosa. Otra teoría es que pudo haber sido un ataque por venganza o una disputa personal. Se dice que Holly tenía una personalidad fuerte y no se dejaba de nadie. Si alguien con algún conflicto con ella, es posible que la situación haya escalado a este terrible desenlace. Algo inquietante es que el asesino tenía que conocer la rutina de la familia. No es coincidencia que atacara justo cuando su papá estaba de viaje y su hermano no estaba en la casa. Esto hace pensar que quien lo hizo sabía que ella estaría sola, lo que reduce aún más la lista de sospechosos a personas cercanas a la familia o del vecindario. También hay quienes han intentado conectar su asesinato con otros crímenes en la zona, aunque hasta ahora no hay pruebas de que estuviera relacionado con un asesino en serie o algo por el estilo. Lo que sí es cierto es que la policía ha revisado la evidencia con tecnología moderna en varias ocasiones, pero hasta el momento no han podido resolver el caso. Su padre nunca fue considerado como sospechoso de su caso, pero también se cree que su trabajo en el cemento, lo cual se dice estar conectado con ciertas organizaciones, también pudo haber tenido algo que ver en su caso, que puede que algún compañero de trabajo de su papá pudo haberse aparecido por la casa y por eso fue que ella hizo esa llamada a la oficina de su papá. También se ha querido hacer una conexión con un asesino en serie llamado Tim Cressier, que confesó haber matado a varias mujeres en los años 70 y 80, principalmente en Illinois y Missouri, debido a que su historial criminal coincide con la época en la que Holly Brannigan fue asesinada, en 1979. Algunas personas han especulado si él podría haber estado involucrado en su muerte porque él también estuvo un caso aquí en el área de Pensilvania. Sin embargo, hasta donde se sabe, no hay evidencia de que lo conecte directamente con el caso de Holly. Todos sus otros crímenes fueron confirmados y no hay registros de que haya estado en Bethlehem precisamente en ese momento. A pesar de esto, debido a la brutalidad del asesinato de Holly y la falta de un sospechoso claro, su caso sigue generando teorías y especulaciones. Es frustrante pensar que después de tantos años aún no haya justicia para Holly. Lo que sí es seguro es que su historia sigue viva en Bethlehem y cada tanto vuelve a salir a los medios con la esperanza de que algún día se encuentre la verdad. El 17 de marzo de 2016, Richard Brannigan falleció y nunca llegó a conocer la identidad del asesino de su hija. Después de su muerte en 2016, el caso quedó sin resolver, dejando una sensación de incompletud tanto para la familia como para la comunidad. Décadas han pasado desde aquella noche de marzo de 1979, pero el eco del asesinato de Holly Brannigan sigue resonando en Bethlehem. Sus sueños quedaron truncos, su voz silenciada, y su familia quedó con un vacío imposible de llenar. Un crimen tan brutal no debería quedar sin respuestas. Y sin embargo, aquí estamos, todavía buscando justicia por una joven que tenía toda una vida por delante. Los años han traído avances en la ciencia forense, nuevas perspectivas y quizás una esperanza de que algún día la verdad salga a la luz. Pero hasta que ese día llegue, solo nos queda recordar a Holly, no por su trágico final, sino por la persona que fue. Una chica con aspiraciones, con energía, con una historia que merece ser contada y ser escuchada. Si alguien sabe algo, si hay una pieza perdida en este rompecabezas, ojalá algún día se haga la llamada correcta y se revele la pista clave y finalmente Holly pueda descansar en paz. Porque ella merece justicia. Y su familia, la poca que queda peleando por ella después de tantos años de incertidumbre, también la merece. Además, todos sus compañeros de la escuela, sus amigos,
Todos merecen saber qué le pasó a Holly y por qué. Mi gente, esta historia fue larga, pero me he comprometido, esta es la segunda vez que yo hago esta historia, me he comprometido que yo voy a seguir contando esta historia hasta que este caso sea resuelto. Todavía no ha habido otro avance, la policía de Bethlehem no está haciendo nada, o yo no sé si lo han dejado así, pero mucha gente del pueblo se preguntan qué es lo que está pasando, porque este caso no ha sido resuelto si los avances están ahí. ¿Por qué este caso no ha sido resuelto? Bueno, mi gente, ya saben que esta fue la historia de Holly Brannigan. Gracias por acompañarme otra semana. Ya saben que si quieren comunicarse conmigo pueden hacerlo en Delitos de Sangre, en TikTok, en Instagram o amigasensangre@gmail.com. Los quiero mucho. Hagan bien sin mirar a quién. Delitos de Sangre. Bye.